Soy el doctor Claudio Alejandro Belucio, especialista en Derecho de Familia, profesor de grado y de posgrado en distintas universidades y disertante en colegios de abogados de nuestro país. En este video vamos a tratar la extinción o el cese del régimen de comunidad de bienes y del régimen de separación de bienes y vamos a comparar las distintas causales de cese para cada uno de esos dos regímenes. El régimen de comunidad de bienes está contemplado su cese en el artículo 475 y para el régimen de separación de bienes en el artículo 507. Ambos regímenes establecen causales de cese de esos regímenes tanto de comunidad de bienes como de separación de bienes, pero tienen distintas causales. En el régimen de comunidad de bienes, el Código establece las causales que serían las siguientes: la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, y acá, va a determinarse la fecha de la cesación de ese régimen, en el caso de la muerte real, por la fecha en que falleció ese cónyuge, y en el caso de la muerte presunta, por la sentencia que declara esa muerte presuntiva de ese cónyuge. Entonces, la fecha de sentencia va a determinar la ausencia con presunción de fallecimiento de ese cónyuge y se va a establecer para el cese del régimen de comunidad de bienes esa fecha de la sentencia. También se prevé el cese de la comunidad de bienes por la nulidad del matrimonio, y en ese caso la fecha donde va a cesar esa comunidad de bienes va a ser la fecha de sentencia que decreta esa nulidad del matrimonio. Y la otra causal, la más aplicable a mi criterio, va a ser el divorcio, en cuanto a que el divorcio extingue el vínculo matrimonial y por lo tanto resulta clarísimo que también extingue el régimen de comunidad de bienes. Quiero hacer una aclaración tanto en la nulidad del matrimonio como en el divorcio. En principio es la fecha de la sentencia que declara la nulidad del matrimonio o el divorcio, pero el propio Código establece que si con anterioridad a esa sentencia de nulidad de matrimonio o de divorcio hubiera una separación de hecho comprobable sin voluntad de unirse, el régimen de comunidad de bienes va a cesar en esa fecha, es decir, al momento de la separación de hechos sin voluntad de unirse. Es una innovación que trae el nuevo código y realmente esto es muy importante desde el punto de vista práctico, porque en mi experiencia profesional he tenido muchas consultas respecto de dos cónyuges separados de hecho. Uno de ellos venía a consultarme sobre si podía adquirir un bien estando separado de hecho, quizá por muchos años, podía adquirir un bien, ya sea registrable, ya sea un inmueble o mueble, y si ese bien lo iba a tener que compartir con su cónyuge, porque todavía no estaban divorciados, es decir, que eran cónyuges, o no lo iba a tener que compartir si se iniciaba un juicio de divorcio. En ese caso, con antelación a lo que establece este nuevo código, o sea, bajo la vigencia del Código Civil anterior, yo no le podía aseverar que ese bien no lo tenía que participar en un futuro, porque si se iniciaba un proceso de divorcio y este cónyuge que había adquirido el bien era declarado culpable y era otro inocente, el inocente tenía derecho a participar de ese bien adquirido por este cliente que me venía a consultar durante la separación de hecho. Hoy en día el tema ha sido aclarado y por lo tanto es más beneficioso para quienes están separados de hecho, porque, como dije, el propio código, si bien en principio establece que el cese del régimen de comunidad va a remitirse a la fecha de sentencia de la nulidad del matrimonio o del divorcio, si hubiera una separación comprobable sin voluntad de unirse anterior a la sentencia de nulidad del matrimonio o del divorcio, el cese de la comunidad de bienes se va a retrotraer a esa fecha de separación de hecho. Por lo tanto,
Si hoy me viniera a consultar ese mismo cliente, ese mismo señor, yo le diría que si me puede acreditar la fecha de la separación de hecho, con posterioridad a esa fecha, que me acredite que está ya separado de hecho, puede adquirir cualquier tipo de bienes registrables o no registrables y no los va a tener que compartir en el futuro con el otro cónyuge. Por lo tanto, le puedo dar la seguridad. El tema acá es la acreditación de la fecha. Ese va a ser un tema probatorio, pero si por distintas circunstancias hay un fallo, donde, que recuerdo en este sentido, no hay muchos fallos donde me refleje la fecha cierta de la separación de hecho, pero hay un fallo de hace un año donde el tribunal actuante decretó que con la exclusión de un hombre del hogar conyugal, con esa situación fáctica quedaba configurada la fecha de la separación de hecho, es decir, la fecha donde se lo excluyó ese hombre de ese hogar conyugal quedó fijada como la fecha en las cuales se separaron de hecho. Por lo tanto, en ese caso, la mujer que había sido objeto de la violencia doméstica podría tranquilamente acreditar que a partir de esa fecha todo lo que fuera adquiriendo, ya sea bienes muebles o inmuebles, registrables o no, le pertenecería de forma exclusiva a ella y no lo tendría que compartir en un futuro, cuando se iniciara un divorcio y se decretara el divorcio, no era ya ganancial y por lo tanto era un bien propio de ese cónyuge. Por lo tanto, es muy importante este tema de la separación de hecho. Y tras cartón, bueno, más allá de que no haya un divorcio o nulidad de matrimonio, por el solo hecho de estar separado de hecho, ya con esa causal o con esa situación fáctica, ya también queda configurada el cese de la comunidad de bienes. Y por último, otra causal que se establece al posibilitar esta dualidad de regímenes patrimoniales es el cese de la comunidad de bienes por haber mutado al otro régimen patrimonial, es decir, al régimen de separación de bienes. Como hemos visto en otro video, si por una convención ya matrimonial, a través de la duración del matrimonio o durante la convivencia matrimonial, ambos cónyuges celebran un convenio matrimonial donde se establece el cambio de régimen, en este caso el cambio de régimen de comunidad de bienes al de separación de bienes, por ese cambio queda automáticamente cesada esa comunidad de bienes y nace el régimen de separación de bienes. Y la última causal es por la separación judicial de bienes. Es una causal que se ha utilizado con el Código Civil anterior y también se va a seguir utilizando con este, que tiene la particularidad que no disuelve el matrimonio. La separación judicial de bienes es una petición que se puede otorgar durante la vigencia del matrimonio. O sea, se separan los bienes, pero no por eso el matrimonio queda disuelto. Por lo tanto, siendo una causal de cesación de la comunidad de bienes, y en tanto ese matrimonio sigue vigente, va a tener que tener un régimen patrimonial que lo rija. Por lo tanto, en la causal de separación de bienes, lo que cesa es la comunidad de bienes, pero automáticamente se le asigna, más allá de la voluntad de los cónyuges, la ley le asigna el régimen de separación de bienes, porque, repito, un régimen matrimonial tiene que tener porque el matrimonio continúa y no es disuelto por esta separación judicial de bienes. En tanto, como vemos, son varias las causales para el cese de la comunidad de bienes. En el caso de la separación de bienes hay solo dos causales: por la extinción del matrimonio o por el cambio de régimen. En cuanto al cambio de régimen, también es similar. Bueno, la extinción del matrimonio desde ya produce automáticamente de pleno derecho el cese del régimen patrimonial y en este caso el régimen de separación de bienes. Y también, al revés de lo que dijimos antes, con el cambio de régimen matrimonial, lo que acá
se había elegido era el régimen de separación de bienes y al año de haberse elegido ese régimen se puede mutar o cambiar por el régimen de comunidad de bienes. Por lo tanto, aquellos cónyuges que están en el régimen de separación de bienes y lo cambian por el de comunidad de bienes, automáticamente dejan extinto el régimen que estaban gozando, es decir, el de separación de bienes. Vemos que las causales son dos y no estas 5 causales que tiene el régimen de comunidad de bienes. En el régimen de separación de bienes solo son estas 2 causales por extinción del matrimonio y por cambio de régimen, es decir, cambiar del régimen de separación de bienes al de comunidad de bienes. Bueno, este tema, que lo he dicho sintéticamente, lo trato mucho más en extenso en mi libro Régimen Patrimonial del Matrimonio.